Soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Buenas noches. Hoy tenemos un programa distinto que será una modalidad que estaremos usando en el futuro, que es que nuestro invitado no llegó. No es cierto, no tenemos invitado. La idea es poder discutir algunos temas que no requieren invitados entre Federico y yo. Y el tema de hoy tiene que ver con un escándalo, podríamos llamarle así, que se dio la semana pasada con un intento de spot o spot fallido que produjo la Presidencia de la República, que probablemente refleja el sentir de los políticos mexicanos, de los políticos actuales en el poder, que es ¿por qué se quejan los ciudadanos también? Y es el famoso spot de ya chole con tus quejas. Es decir, es esta idea de que un ciudadano le explica a otro que aunque uno se queja mucho, en el fondo el país, gracias a las reformas, ha avanzado mucho. Entonces, lo que queremos platicar hoy, Federico y yo, es el país va bien, el país va mal. Es un problema de percepciones, es un problema de problemas de fondo. Yo creo que el spot da para una reflexión realmente de lo que está ocurriendo en el país, porque sí es, digamos, sí es un desfase muy marcado. Normalmente cuando los beneficios llegan al bolsillo de los ciudadanos, pues tiende a haber un reconocimiento. Yo recuerdo haber tenido una plática con el expresidente Zedillo, siendo él presidente, donde me decía que lo que me estás proponiendo es que gaste yo dinero. Yo voy a ser popular y se pegó en la bolsa, ¿no? Cuando en el bolsillo de los mexicanos hay una recuperación. Sin embargo, estamos viendo desfases brutales. Por ejemplo, cuando se le pregunta a la gente en la encuesta de Excelsior, se le pregunta, ¿usted cree que los precios de la electricidad van a bajar? El 83% de las personas dicen no, pero es que si ya están bajando. Ya bajaron. Ya bajaron. ¿Cómo es posible que usted me diga que no ha bajado? Y lo mismo ocurre cuando les dices, ¿usted cree que esto va a traer inversión extranjera o inversión? La gente te contesta, 82% te contesta que no. Entonces, pues eso tampoco es sano. Y algo que es muy preocupante es que las encuestas de reconocimiento institucional también demuestran una caída en casi todo el respaldo ciudadano a las instituciones. Públicas y privadas. Públicas y privadas. Iglesia, Ejército, CNDH, INE, todas para abajo. Entonces, hay un fenómeno de opinión pública que no sé, Carlos, si tenga que ver incluso con redes sociales, nuevas formas de comunicación. Yo creo que lo que hay que tratar de preguntarse es ¿por qué? Porque si bien es cierto que hay problemas que existen y que a lo mejor se han recrudecido, como el problema de la violencia o los problemas asociados con el desempleo en algunas regiones vinculadas al petróleo, en fin, si hay problemas concretos que se han empeorado, por el otro lado, lo que tú dices es cierto, hay temas que objetivamente han mejorado y la gente no lo está aquilatando. La hipótesis de entrada que tú dices que podrían ser las redes sociales, me parece que es poderosa. Estamos viendo en general en el mundo niveles de satisfacción con sus gobernantes muy bajos. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es esta polarización del electorado con un republicano tipo Trump, pues que no refleja realmente lo que uno normalmente esperaría de un gobernante republicano, porque está teniendo éxito, incluso yendo contra el libre comercio, que es una de las banderas republicanas clásicas, te denota que hay un hartazgo social. Ahora, yo creo que lo que habría que preguntar son dos temas. Dentro de las cosas que están bien, a lo mejor las que están mal son tanto más que están opacando el sentimiento de confort, de bienestar, el bolsillo de los ciudadanos, o hay otras cosas que está haciendo la clase gobernante que irritan a la sociedad, aunque el resto de las cosas estén bien. Los incidentes asociados con corrupción, Tlatlaya, los de violencia, la impunidad generalizada de una clase política que parece no tener consecuencias cuando abusa, cuando se equivoca, etcétera, que yo creo que se ve electoralmente en el triunfo del Bronco, podría estar siendo uno de las causas detrás de esta irritación y sí, porque a lo mejor descontento. estábamos muy acostumbrados como analistas a que en el momento en que había una recuperación económica o que había beneficios en el bolsillo, esto se reflejaba en la percepción. Y los beneficios en el bolsillo pues ya comenzaron desde la reforma de telecomunicaciones, es decir, para comenzar, pues las largas distancias nos están ahorrando alrededor de 2,000 millones de dólares al año, lo cual no es poco dinero. Si a eso le sumas el Internet, que no está en todos los hogares, pero que sí está en buena parte de los hogares, pues ya hay un beneficio. La caída en los precios de la electricidad a nivel industrial es muy importante, aunque a nivel doméstico no lo es tanto. Solo para los que no pagan subsidio. Exactamente, solo para los que no pagan subsidio, pues sí implica que pues, tu recibo llega con un poquito menos de cargo. Y la reacción no es favorable. No es favorable, ojo, es muy curioso, porque en año electoral el PRI recibió
más votos y tuvo, no más votos, pero obtuvo más asientos en la Cámara de Diputados. Entonces, es otro fenómeno bien interesante. Curioso, porque, ¿no? por un lado tienes un presidente con los niveles de aprobación más bajos desde que tomamos la foto de los niveles de aprobación, quizá descontado el año terrible de arranque del presidente Cedillo. Por el otro lado, el PRI gana. Sí. Y aunque gana Sí. con el 29% de los votos, que es mucho menos que las dos elecciones anteriores, como a los otros dos partidos grandes, el PAN y el PRD, les fue aún peor, el resultado neto es que se pudieron llevar suficientes asientos para controlar la Cámara, con su aliado el Verde y el PANAL, varias gobernaturas. Entonces, este desfase, una ciudadanía enojada, un mal acuerdo presidencial y un PRE que logra refrendarse porque los otros partidos tampoco les fue bien. Sí, me gusta grandes. mucho la interpretación esta de que a lo mejor estamos siendo pacientes de la misma enfermedad internacional. Hace poco publicó El País parafraseando al clásico, ¿no? Estaba el malestar en la cultura, pues no, pues el malestar en la política. ¿Por qué? Pues porque en España Podemos o Ciudadanos pues son expresiones contrarias a los partidos políticos, de rechazo a la política ya sistematizada y de búsqueda de nuevas alternativas. Los candidatos independientes en México de alguna manera también fueron una expresión en ese sentido, y aunque yo no creo que, como dijo nuestro amigo común Héctor Aguilar Camín, esto sea una marea de candidatos independientes, pues sí dijeron algo porque ganaron con porcentajes muy altos para lo esperado. Entonces, ¿por qué no revisar la política en el contexto de que los jóvenes están leyendo la política de una forma distinta, que asuntos como Ayotzinapa o como Tatlaya los irritan, los sublevan más allá del bolsillo, lo cual a mí me daría gusto, ¿eh? Yo creo que sin duda está pasando, pero también es cierto que por lo menos en las recuperaciones más francas como la europea y la propia española, se está recuperando la economía, pero no se está recuperando el empleo como en el pasado. Sí. Podría haber ahí un cambio tecnológico, el tipo de sectores que están creciendo que hoy, digamos, demandan mucho menos gente. Una empresa como WhatsApp famosa que vale decenas de miles de millones de dólares y tiene, cuando se vendió, 30 y tantos empleados. Entonces, antes una empresa que tenía ese nivel de valor de mercado tendría decenas o cientos de miles de empleados. También es una economía que puede crecer o con menos empleos fijos, o el fenómeno de la economía compartida de Uber para abajo, donde pues, puede estar generando un empleo, pero un empleo pues, más flexible, con menos prestaciones, con menos certidumbre. Entonces yo creo que también hay condiciones del mercado laboral muy particular. Yo creo que estás tocando una veta muy interesante. Recientemente Mario Luis Fuentes publicó al respecto, o sea, las dificultades que están teniendo los jóvenes, incluso con mayor capacitación para obtener empleo en México, es inédito. Es decir, antes había una vinculación casi lineal. Llegabas a secundaria, conseguías un empleo de determinado ingreso. Preparatoria aumentaba. Llegabas a licenciatura y era el gran brinco hacia una percepción mucho más remuneradora, mucho mejor. Y ahora ya no está tan claro. Entonces, pues ahí también se genera una enorme frustración. Y recordemos que el promedio de edad en el país pues son entre 26, el 26 era el último censo, di tú que haya aumentado unos 2 años, 28 años de edad en donde precisamente quieres fincar una familia, quizá comprometerte con una hipoteca para tratar de hacerte de una casa, equipar tu casa con un refrigerador, una lavadora, lo que sea. Esa generación la está teniendo difícil, como en otros países de Europa, ¿no? Sí, aunque aquí por primera vez tienen unos créditos que tu generación y la mía no Nunca tenían. Sí. Hoy puedes pedir un crédito por menos del 10%, que es algo inimaginable cuando a nosotros nos tocó ese mismo proceso. A ti peor que a mí, probablemente. No, a mí peor que a ti, porque llegué después. No, que yo tú. creo que a ti te fue peor. Cuando vino en el peor momento de la inflación en los 80s. Entonces yo creo que eso también está pasando ahora. En el caso concreto mexicano, supongo que también hay esta como tensión y este desfase entre un gobierno que objetivamente sí ha hecho cosas, Sí. porque el gobierno de Estados Unidos está paralizado, no pasa nada, traen un problema muy serio de gobernabilidad, pero aquí había razones para creer en el Mexican Moment famoso, en el momento mexicano, este gobierno que estaba reformando, que estaba haciendo cosas importantes, que están teniendo impacto. Y sin embargo, la gente no se lo acaba de creer. Fíjate que es curioso porque además del extranjero nos llegan muchas palomitas, estrellitas, ¿no?
Hace poco el Fondo Monetario Internacional le puso una estrellita en la frente a México y dijo las reformas estructurales son ejemplares. Estamos teniendo la inflación más baja en más de 4 décadas. En la historia. Bueno, pues 2.5, digo, tú imagínate las inflaciones que vivimos tú y yo en nuestras no mocedades, pero sí en nuestra juventud. Estamos teniendo generación de empleo por arriba de lo que lo generaron los anteriores regímenes, ¿no? Estoy pensando en el gobierno de Vicente Fox, estoy pensando en el gobierno de Calderón. La inflación más baja, mayor crecimiento y mayor generación de empleos. Y sin embargo la insatisfacción está ahí. Ahora, sí creo que hay cosas que este gobierno hace que genera una enorme irritación. A ver, tú tienes estos problemas de percepción. Y nombras al señor Arturo Escobar, subsecretario de Prevención y Participación del Delito y Participación Ciudadana o algo así. Pues estás abriendo un frente que te va a causar irritación, claro, en un segmento movilizado con ONGs. Es una subsecretaría que requiere la interlocución con las ONGs. Ni siquiera es una cosa ahí tecnocrática, ajena. No, tiene que estar trabajando con la gente. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿No saben que esto va a venir? ¿Les importa más quedar bien con su socio el Verde? Que es un tema importante que habría que analizar con más detalle, cómo el Verde, digamos, el PRI cayó en votación, el Verde está igual, bueno, subió respecto al anterior y está igual respecto a 6 años. Entonces, el valor relativo del Verde ha subido en la coalición de forma importante. Entonces, prefieren darle esto, aunque les cueste con la gente. Y después, pues también se trataría, así como el texto aquel tradicional de la imaginación sociológica de Wright Mills, habría que pensar en la imaginación política. Estamos viendo nuevas formas de hacer política, nuevas formas de asociación, nuevas formas de irritación, nuevas formas de expresar la irritación. Y yo no sé si estemos, me refiero al gobierno mexicano, esté ya con esa antena puesta de que al fin y al cabo hay más de 100 millones de teléfonos celulares en este país y de los teléfonos inteligentes pues tenemos también decenas de millones ya. Entonces, es otra sociedad, Carlos, ¿no? Es otra sociedad que requeriría ser particularmente sensible en estos temas. Sí. Y no solo los siguen, es decir, no solo no hay sanción para los errores, no hay sanción para los abusos, no hay sanción para las ilegalidades, sino incluso siguen tomando decisiones que no se requiere mucha asesoría en la vieja o en la nueva política. Nombrar al señor Arturo Escobar va a tener un costo político alto. Y sí te habla de alguna manera de una lejanía entre lo que está sintiendo la sociedad, porque eso era perfectamente previsible, ¿no? Si hacías una lectura mínima de las organizaciones de la sociedad civil con las cuales tiene que tratar esa subsecretaría en particular, pues, y después hacías el análisis del personaje, pues era de pronóstico clarísimo. ¿Cómo explicar, por ejemplo, que Roberto Campa Cifrián pues no tuviera problema de aceptación? Bueno, pues porque era una trayectoria muy diferente, muy distinta. Es mayor exigencia ciudadana. Mayor exigencia, y tendremos que terminar porque el tiempo se nos fue, pero el dato de Roberto Campa es muy interesante. Lo estaba viendo, está haciendo bien en ese puesto. ¿Para qué? Lo mueven a uno realmente de menor jerarquía para dejar desocupada la silla para el error, la provocación, el sinsentido, por lo menos de cara al ciudadano de ese nombramiento. Pues así es, pero tenemos que despedir el programa. Mil gracias por haber estado con nosotros en Primer Círculo. Buenas noches, gracias por estar con nosotros y a veces estaremos así en un diálogo entre dos. Gracias, buenas noches.